Hola amigos de Diario Las Américas. Nuestro inquieto equipo de trabajo, después de desandar las calles de Miami, de muchas llamadas telefónicas, mails, mensajes, correos de todo tipo, al fin hemos logrado entrar en los predios de nuestro invitado, un hombre con una vida llena de matices y extremadamente interesante. Vamos a estar en charla con el doctor Misael González. Un placer poder conversar contigo. Sabes que admiro tu trabajo y soy tu seguidor también. Gracias, gracias, doctor. ¿Cómo es eso que antes de la medicina estuvo el piano? Bueno, no diría que antes, vamos a decir que a la par, porque siempre le he dicho a mi gente que yo desde que nací prácticamente a los 7, 8 años ya yo sabía que quería ser médico. Siempre tuve una pasión. Yo llegaba, digamos, al hospital porque tenía la garganta mala y básicamente sentía como que estaba en un lugar especial, que yo quería estar ahí. A mí me encantaba todo en el hospital, el olor al alcohol, el silencio, era algo que me gustaba estar ahí. Y luego también pues yo llegaba a la iglesia, porque me crié dentro de una iglesia bautista libre, y yo llegaba y cuando se terminaba el servicio yo iba corriendo para el piano y empezaba a tocar el piano. Entonces comencé a estudiar particular y llegué como hasta cuarto, quinto años de nivel elemental y empecé a tocar en la iglesia, es decir, tocaba las alabanzas, tocaba los signos, aprendí a leer y entonces finalmente la misma crisis de aquellos tiempos y la falta de músicos dentro de las iglesias pues hizo que yo tarde o temprano me convertí en el pianista de mi iglesia. Al final, fíjate, no fui un gran pianista porque siempre decía, bueno, esto es como para el Señor no me va a exigir tanto, no necesito ser profesional en esto, pero la escuela de medicina sí, había que estudiar y había que prepararse y yo sabía que esa era mi vocación principal y así pues comencé la escuela. Yo siempre me he cuestionado cuál es el vínculo estrecho entre la medicina y el arte. El vínculo es muy sencillo. Si vas a la historia de la medicina, sí. Hipócrates, el padre, el pionero, uno de los grandes baluartes, que incluso seguimos un juramento hipocrático, decía que la medicina era un arte, no una ciencia. Y en su juramento hipocrático dice, yo juro transmitir este arte de generación en generación, porque la ciencia obviamente es todo lo que uno busca, que tiene evidencia, que comienza tanto desde la observación hasta que llegas a hacer estudios a doble ciego, etcétera, para confirmar que algo funciona. Sí. Pero es un arte, porque llevar la medicina, poder tener todo ese conocimiento científico y aplicarlo a una persona o a un individuo es un arte. Yo, por ejemplo, que me formé como pediatra los primeros años de mi carrera, los niños no saben decirte dónde les duele. A veces tienes que escuchar su llanto para definir de acuerdo al estilo de llanto si tiene una afección neurológica o un cólico abdominal. Entonces, básicamente te tienes que basar enfocar en una serie de fenómenos que tienen que ver lo que la madre te dice por un lado, lo que uno conoce por otro y lo que tú estás viendo en ese niño por otro. Es un arte. Entonces podemos decir que cada médico es un artista. Yo diría que sí. Inclusive la mayoría de los médicos y muchos de ellos exitosos que yo conozco siempre tienen una vocación por algo, o les gusta la pintura, o tocan un instrumento musical, o cantan. Inclusive yo tengo uno de mis grandes mentores ya aquí en Estados Unidos que murió, el doctor Federico Domenico, nefrólogo. Él decía, el hombre que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Entonces, y él usaba esa expresión, sí, porque él decía que el médico tiene que tener una cultura general, universal, para poder realmente llegar a sus pacientes y para poder demostrar que hay un conocimiento. Yo creo que nada de lo que sea humano le puede ser ajeno a un médico. Totalmente. Yo tengo otra observación. Mi esposo también es médico, es pediatra, se lo he comentado. Y yo siento, por favor, corríjame si estoy equivocado, que los médicos, no sé si por su cercanía con las enfermedades, si por su conocimiento de lo efímera que es la vida, se divierten como otros pocos especialistas. Bueno, los médicos nos tenemos que divertir, si no
vamos a pasarnos la vida llorando. Claro. Porque el trabajo médico es serio, claro, es difícil. De pronto tienes un paciente querido que hace años que estás tratando y le acabas de diagnosticar un cáncer y está con dolor, sí, y te duele el corazón. Claro. Entonces, realmente, la única manera que tenemos para alternar con tanto dolor es buscar la manera también de divertirnos, de reírnos, de salirnos un poquitito del ambiente médico en el que trabajamos, que a veces es tan hostil. Esa tensión hay que depositarla en algún lugar. Y a mí personalmente, por eso me ayudó mucho cuando estaba haciendo programas de televisión, porque yo salía de la oficina después de ver 20, 30 pacientes, entonces llegaba a un estudio, hay otra historia, sí, hay cámara, sí, era algo como que podías desconectar. ¿Y lo disfrutas? ¿Disfrutas? Sí, lo disfruto primero por eso, porque me saca de la monotonía de lo mismo. Bueno, has tocado un tema muy particular en tu vida, muy singular, pues tú has alcanzado cierta notoriedad por tu trabajo en la televisión. ¿Qué significa, qué ha aportado para ti profesionalmente y a nivel humano tu presencia y durabilidad en Caso Cerrado? Bueno, Caso Cerrado es un programa que ya tiene 16 años al aire. Yo empecé allí cuando apenas tenía el primer año y se llamaba Sala de Parejas. Realmente para mí ha sido una satisfacción, primero por haber podido conocer a la doctora Polo, haber trabajado con ella de cerca. Me ayudó a conocer ese mundo. Para mí siempre fue muy importante cada vez que iba a grabar, estar seguro que del tema que yo fuera a hablar, yo estaba bien documentado, yo me había estudiado el tema. Eso es algo que también te permite mantenerte al día en los temas médicos en sentido general. ¿Alguna vez le has dicho a algún paciente, mire mi viejo, o mire señora, usted lo que tiene que ir a descansar? Sí, y lo he mandado a la iglesia, sí, o lo he mandado a buscar su espiritualidad, porque realmente a veces te llegan y tienen miles de síntomas y cuando le chequeas de arriba abajo, todo está bien. Lo examinas y no encuentras nada, pero empiezas a hablar un poquitito más, tratas de buscar un poco más de tiempo para ese paciente y terminas encontrando que hay un problema familiar, claro, que lo tiene bien aquí, que no lo deja dormir, y entonces eventualmente le ayudas a encontrar las armas para resolver ese problema. Porque hay mucha gente incluso que cuando el paciente es un poco majadero se lo quitan de arriba mandándoselo a un especialista. y hay otras personas... Pero eso médicamente no es ético. Claro que no, pero también hay muchas personas que realmente hay pacientes difíciles y entonces es más fácil decirle, mira, hacerle un mal gesto o algo para que se vaya con otro médico y realmente eso está pasando y van a venir muchos cambios y yo le digo a la gente, usted tiene que ser muy cuidadoso quién es su médico primario, porque va a llegar un momento, sabes que ahora con este nuevo año 2018 se supone que el sistema de pago a los médicos va a cambiar. Porque consideran que el sistema en los últimos 40 años ha sido lo que se conoce como fee for service. Tú vienes, estás conmigo 20, 30 minutos y de acuerdo a la complejidad de esa visita, eso tiene un valor, un precio y de eso me pagan. Eso es fee for service. Yo te di un servicio, el seguro tuyo me va a pagar o me pagas tú si no tienes seguro. Pero lo que se va a llamar ahora, a partir de ahora, quality measures payment o pago de acuerdo a la calidad de la visita, va a depender de varios factores para que realmente ese médico va a ganar más o menos dinero de acuerdo cuán bien hace lo que el sistema quiere que tú hagas como un paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente es diabético, pero el paciente no se controla bien la diabetes, básicamente el médico va a ser penalizado por eso. Van a considerar que es responsabilidad del médico. ¿Y cómo un médico puede controlar lo que su paciente hace en casa? Totalmente. Y eso es lo que yo le digo a la gente que me sigue. ¿Qué pasa? Si de pronto, yo he tenido pacientes que las esposas me han dicho, doctor, él se levanta a la 1 de la mañana a comer helado y yo no le puedo poner un candado en el refrigerador porque el escándalo ¿Y quiere que se lo pongas tú? Ay, exactamente. ¿Qué va a pasar? Claro. Es la gran pregunta. Misael, y en este momento, ¿en qué estás enfocando tu trabajo? Me encanta la pregunta porque definitivamente, y para aquellos que piensan que el doctor Misael nada más quiere estar en televisión, les digo que la respuesta es que no. Yo tengo 27 años graduado de la Escuela Cubana de Medicina, 19 practicando en Estados Unidos, ya el próximo año cumplo 20 y tengo 15 en práctica privada. Hoy día todo el mundo está hablando del famoso PRP o plasma rico en plaquetas, que es un procedimiento que usando tu propia sangre y activando esas plaquetas las puedes poner hacia atrás
con los factores activados y regeneras tejido, regeneras cartílago. Ya yo he tenido, digamos, pacientes que estaban para cirugía. Tengo una que realmente me prometió y estoy esperando que me traiga la radiografía, porque cuando fue al año hacerse las placas con el ortopédico miró la placa anterior y la segunda radiografía y le digo, yo no sé lo que hiciste, pero mira cómo está el cartílago aquí, que aquí no había cartílago. Claro, y solamente fueron 2 procedimientos que yo le inyecté la rodilla 2 veces con su propio plasma rico en plaquetas activado, y la señora está libre de dolor y no necesita cirugía. Entonces realmente ahí está enfocando su trabajo. Totalmente. Y yo digo, a veces mis amigos ortopédicos, por favor, no me vayan a odiar porque le estoy quitando clientes de ir a cirugía, pero en realidad ya yo sé de ortopédicos que se están preparando y haciendo plasma rico en plaquetas o PRP, porque saben que el futuro de la medicina es eso. Mi primer conejillo de India fue mi madre, que llevaba unas semanas con un dolor en el hombro. Yo la inyecté, una sola inyección, nunca más le volvió a doler ese hombro, y ya eso, y siempre pongo a mi mamá, porque yo digo, mi mamá, sé que tengo que hacerlo bien, porque no le voy a romper el hombro ni le voy a deformar la cara, pero además es la única que no me va a demandar. No, y que garantía para sus pacientes. Y entonces que lo que usted está haciendo con ellos, usted lo hizo con su mamá. Exactamente. Y así mismo, no solamente el hombro, luego cuando empecé a hacer cosas de estética, porque eso es otra cosa maravillosa, te sorprenderá que nuestras viejitas, por arriba de los 70 años, muchas de ellas que no van a ir a cirugía, y que les da pena a lo mejor irse a un dermatólogo, a un cirujano plástico para que le hagan relleno, vienen con su médico primario porque saben que lo está haciendo y les encanta que uno les haga tratamientos, y el plasma rico en plaquetas se puede poner en la cara, se puede poner con relleno. Y yo también, cuando ya me empecé a preparar en este campo de la estética, la primera persona que le inyecté algo en la cara fue a mi mamá. Y fue maravilloso, porque me acuerdo que fue como un jueves o un viernes, y el domingo cuando ella fue a la iglesia, todo el mundo se dio cuenta ¿qué te hiciste que te ves tan linda, que estás más joven? Y ahí ella con mucho orgullo, pues mi hijo me puso unos rellenitos por aquí, me mejoró la cara. Doctor, además de todas estas vivencias, su libro, Secretos de Médico, que es un libro delicioso, porque uno se puede encontrar ahí, dicho por usted, lo que no espera. ¿Dónde lo podemos adquirir? Bueno, definitivamente en Amazon, aunque también el Books and Books de Coral Gables, que es el lugar más famoso donde la gente va allí en Aragón, pueden ir a buscarlo. Es un lugar maravilloso. Sí, y allí presenté el libro el 10 de agosto de este año que pasó, y fue una experiencia maravillosa, porque no solamente estaba lleno el lugar, me sorprendió ver muchas de mis pacientes, mis viejitas, que vinieron a acompañarme. Algunas de las personas que estaban allí eran testigos de algunas de las historias que yo había vivido. Entonces realmente poder combinar la enfermedad con la salud, la belleza con las cosas más feas, hacen de una práctica médica que sea un poquitito más interesante y que realmente uno se sienta mejor. Pero sí es cierto que mucha gente, y eso sabes, uno no trabaja esperando que te lo agradezcan todo. Y el mismo Jesucristo curó a 10 leprosos y solamente 2 regresaron a darle las gracias. Los otros 8, cuando se vieron que estaban limpios, salieron corriendo a buscar a la familia. Claro. Y se les olvidó quién le había realmente hecho el milagro. Entonces, en realidad la vida está llena de eso. Yo he tenido pacientes maravillosos que he tenido por años, y de pronto digo, qué raro que hace 6 meses que no veo a mi paciente, y me entero que se fue, porque a lo mejor un día no quiso esperar, o esperó 20 minutos afuera, o a lo mejor estaba incómodo. Y lo entiendo, es decir, no, pero a veces esas cosas te duelen. Y eso no está en el libro, es decir, en el libro están las historias más fuertes, que más me tocaron. Doctor, para cerrar, sé que próximamente vas a formar parte de la familia de Diario Las Américas. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué estás cocinando? Para mí es un reto, porque tú sabes, ya tú eres parte de ese diario, y es un grupo de gente muy profesional, muy seria, que son muy inclusivos, es decir, América somos todos, y realmente me encanta poder compartir con ellos temas de salud. Me encanta, voy a empezar a tener unos programas donde les voy a dar consejos de salud, voy a hablar de temas que están calientes ahora mismo en la medicina, porque creo que es importante que la gente entienda que la medicina, a pesar de que hay lineamientos, los famosos guidelines, también usted tiene derecho a conocer que la medicina tiene que ser practicada individualmente. Para mí es un desafío,
poderle dar a la gente esa medicina que yo conozco, compartirla. Ese es mi sueño, esa es mi meta, y lo voy a hacer también con el diario, y también voy a estar haciendo Facebook Live, compartiendo, contestando las preguntas de la gente, que siempre son más preguntas que respuestas, y que a veces yo no las tengo todas las respuestas, pero siempre que alguien me hace una pregunta de algo que yo no sé, hay que buscarlo, hay que buscarla. Y eso me ayuda, porque así sigo creciendo médicamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Qué placer, después de tanto intento de llegar a usted, poder tener este momento maravilloso, donde conocemos un poquitico de su vida, de sus inquietudes, de las cosas que le han marcado. Seguro. Somos Diario Las Américas, en busca siempre de la buena noticia.